Buen día, sean bienvenidos a la clase de español. En este caso estamos en la sesión número 6. Ahora continuamos viendo parte de la unidad 2. Vamos a hacer un breve repaso del tema de la clase anterior, el último que vimos, para poder realizar algunos ejercicios. Prácticamente ya llevamos cubierto todo la primera parte, que son oraciones simples, oraciones compuestas, el sujeto, tipos de sujeto, núcleo del sujeto, complemento del sujeto, el infinitivo como función de sujeto, el predicado y también tipos de predicado, modificadores del predicado. Vimos de igual manera el verbo, que fueron las formas impersonales del verbo, los accidentes del verbo, la clasificación de los verbos. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de esta sección de los verbos para poder realizar algunos cuantos ejercicios relacionados a. Y cuando finalicemos de dar esos ejercicios y esos temas, vamos a iniciar con la parte de las clases de palabras. Vamos a aprender sobre estas palabras que vamos a ver aquí: el nombre o sustantivo, el pronombre, el artículo, el adjetivo y el adverbio. Vamos a hablar un poco de estas clases de palabras. Hablábamos la clase anterior de que el verbo es una palabra que nos va a expresar una acción, ya sea una acción, actitudes o estados de una persona, animal o cosa, en general cualquier sustantivo. Hablábamos de dormir, hablar, bailar, caminar, escribir, cualquier palabra que exprese una acción va a ser considerada un verbo. Veíamos las formas impersonales del verbo, las cuales no están conjugadas con las personas gramaticales, por lo tanto no están conjugadas como tal. Lo único que hacen es estar ahí y tienen que ir siempre acompañadas de un verbo auxiliar para que tengan sentido. A esto se le llama verboides. Los podemos encontrar en forma de infinitivo, gerundio y participio, que son la tabla que vemos del lado derecho. Infinitivo ar, er, ir, gerundio ando, endo y participio ado, ido, tos, ocho. Son las formas del pasado participio. Los accidentes del verbo son conocidos también como accidentes gramaticales y se realizan sobre los morfemas. Recordemos que cuando tenemos una palabra vamos a tener una raíz, la cual no va a cambiar, y en este caso, en el de los verbos, vamos a tener un morfema, que es donde va a variar dependiendo de los accidentes gramaticales que le correspondan en el español. La raíz no varía, permanece igual, a diferencia de los morfemas, donde va a ir variando de un verbo, va a variar de un sujeto a otro, de un tiempo a otro, etc. Vamos a tener accidentes gramaticales de persona, de número, de modo y de tiempo. Los accidentes de persona van a corresponder a los que vemos aquí abajo, donde por cada persona, dependiendo si es primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular, o primera persona del plural, o tercera persona, o segunda persona del plural, o tercera persona del plural, va a tener una terminación diferente, es decir, el morfema va a variar de acuerdo a esta información. Tenemos también lo que son los accidentes de modo. Son estas actitudes que toma el hablante, cómo expresa, o más bien qué está expresando de acuerdo con su oración que está escribiendo. Por ejemplo, tenemos modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, los cuales van a representar una expresión dependiendo del caso. Por ejemplo, el modo indicativo nos va a expresar lo que es una acción real. Vamos a hablar de lo que son acciones reales, como mis hermanos y yo estudiamos, en un futuro nosotros trabajaremos, etc. Del modo subjuntivo vamos a tener que representa un deseo, una duda o temor por parte del hablante. Es decir, hay más inseguridad, no es algo real como tal. Entonces la oración, como les comentaba, no es algo real.
Mientras que el modo imperativo es cuando se está expresando una orden, un ruego o una prohibición, como el detente, no me dejes solo, por favor. Prácticamente aquí estamos solicitando que se haga algo que nosotros queremos o que se piense algo que nosotros queremos. También habíamos visto que había accidentes de tiempo donde hablábamos que los más importantes eran los del modo indicativo, que justamente son estos, que son los más conocidos y los más utilizados. Son los tiempos divididos en tiempos simples y tiempos compuestos del modo indicativo, los cuales, por ejemplo, en los tiempos simples vamos a tener el presente para acciones que se están llevando a cabo en este momento, pretérito para cosas que ya ocurrieron, el futuro para cosas que ocurrirán, el copretérito para cosas que ocurrían en el pasado como algo constante, se repetía en el pasado, pero en algún momento del pasado dejó de ocurrir, es decir, ya no ocurre, pero ocurría. Y el pospretérito, el cual es como una especie de futuro falso, un futuro en el pasado más bien. Y en cuanto a los tiempos compuestos del modo indicativo, vamos a tener que se conjuga el pasado participio del verbo con el verbo haber. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, hubo, habrá, había, habría. En estos tiempos compuestos no se conjuga el verbo, recordémoslo. Lo único que se conjuga es el verbo haber, que es el verbo auxiliar. En este caso recordemos brevemente que el antepresente lo vamos a utilizar para acciones terminadas que dan lugar a un estado o situación que tiene validez en el presente, es decir, es algo que ya ocurrió, pero que aún hoy en día nos sigue generando, tiene afectaciones, consecuencias en el presente, esta acción que ya terminó. Como las experiencias, yo he leído, ya fue algo que hice, leí, pero sigue teniendo repercusión hasta el día de hoy. Yo he viajado, etc. Tenemos también lo que es el antepretérito. En el antepretérito vamos a hablar de un hecho inmediatamente anterior a otro en el pasado. Les comentaba también que este ya se encuentra en desuso, pero no está de más conocerlo para saber pues su existencia, porque lo podemos encontrar en algunos textos literarios. Yo hube vivido, tú hubiste vivido, él hubo vivido. Es un hecho anterior a otro en el pasado. Yo hube vivido cuando cuando él nació, por ejemplo. También tenemos el antefuturo. En el antefuturo vamos a hacer referencia a una acción en futuro anterior a otra. Es decir, es una acción en futuro que es anterior a otra en el futuro. Como si decimos, yo habré escrito un buen libro para cuando yo tenga 30 y tantos años. Ambas están en futuro, pero el decir habré escrito está diciendo que algo que va a ocurrir antes de otro hecho. También tenemos lo que es el antecopretérito. El antecopretérito nos demuestra la anterioridad de una acción pasada respecto a otra en el pasado, es decir, es como el pasado del pasado. Yo había vivido, habías vivido, había vivido. Vamos a expresar que este hecho ocurrió antes de otro hecho en pasado. Y el antepospretérito. El antepospretérito nos indica que la acción sucede después de otra pasada y antes de una que para el pasado sería futura. Es decir, cuando nos platican que que nos prometen algo, que cuando él prometió o ella prometió que cuando yo llegara a la casa, él o ella ya habría hecho de comer, ya habría hecho el quehacer. Es como una promesa que nos hicieron, pero no se hizo prácticamente. También vimos los modos del subjuntivo, aunque les recuerdo no son como tan comunes. Solo recuerden que los del subjuntivo nos van a expresar algún deseo, algún
ojalá o algún temor. También vemos lo que son las clasificaciones de los verbos, los cuales se van a dividir en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares van a ser aquellos que nos conservan la raíz al conjugarse. Recordemos este elemento de raíz, morfema. El morfema se va a cambiar, pero en este caso, en los verbos regulares, la raíz va a permanecer constante, como lo vimos con el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, pero la AM permanece siempre constante. Por otro lado, en los verbos irregulares va a cambiar totalmente su raíz durante la conjugación, como es el verbo soñar. Yo sueño. Lo único que se mantiene de la raíz es esta S. Todo lo demás va a ir cambiando. Yo sueño, tú sueñas, nosotros soñamos, pero si nos damos cuenta, el verbo original de donde debemos extraer la raíz es soñar. Y por último, los verbos defectivos. Estos no tienen conjugación en todos los modos o tiempos o personas. Va a haber ciertas personas, modos o tiempos en donde no podemos escribirlos. Por ejemplo, tenemos abolir, soler, balbucear y empedernir. Como vemos, el verbo abolir está escrito ahí, porque abolir no tiene forma en el presente. Yo abolí, pasado, yo abolía, copretérito, yo aboliré en futuro, pero no tiene una forma en el presente. Como decimos que se está llevando a cabo en este momento la abolición o están aboliendo algo. Prácticamente como lo decimos, no hay una forma de conjugar este verbo abolir en presente. Por esto son verbos defectivos, aunque los más importantes o los principales son los verbos regulares, donde recordemos la raíz se mantiene constante y los verbos irregulares va a cambiar totalmente la raíz durante la conjugación. Para esto hay que tomar en cuenta tanto los verbos que vamos a conjugar, las conjugaciones, como el verbo base, que en este caso sería el verbo soñar. Ahora iniciemos un poco con los ejercicios. Tenemos el número 1. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo en la oración? El alumno mostró su inconformidad. A. Indicativo, copretérito, singular, tercera persona. B. Indicativo, pretérito, singular, tercera persona. C. Subjuntivo, pretérito, singular, primera persona. D. Imperativo, pretérito, singular, tercera persona. Subjuntivo, pretérito, singular o tercera persona, opción E. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo en la oración? El alumno mostró su inconformidad. Entonces necesitamos buscar los accidentes gramaticales del verbo. Primero identifiquemos cuál es nuestro verbo. El alumno mostró su inconformidad. De todas las palabras que encontramos aquí, solo vemos un verbo. Mostró. El alumno mostró su inconformidad. Lo primero que nos están mostrando en las 4 opciones es el modo de la oración. Recordemos que como accidentes gramaticales tenemos accidente de persona, accidente de número, accidente de modo y de tiempo. Entonces, el primero que vemos aquí marcado, indicativo, subjuntivo, imperativo o subjuntivo, es el modo. Nosotros, ¿qué modo estamos utilizando aquí? Recordemos, el indicativo nos habla de hechos, cosas o actos reales. El subjuntivo nos va a hablar de deseos, de temores o de cosas que esperamos prácticamente. Y el imperativo es para dar órdenes. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando aquí? ¿De indicativo, subjuntivo o imperativo? ¿Estamos dando una orden? No, no estamos dando una orden en ningún momento. Por ello, podríamos borrar
la parte que nos menciona el imperativo. Perfecto. Ahora, nos muestra un deseo como un ojalá, espero, temo, deseo. No, tampoco nos muestra esta subjetividad al pedir algo, por lo tanto los subjuntivos los podemos borrar, quedándonos únicamente con lo que son los indicativos. Entonces, veamos esta parte del indicativo. Es un indicativo, ¿por qué? Porque nos está hablando de un hecho. El alumno mostró su inconformidad. Perfecto, ya descartamos y ahora solo tenemos indicativos. Ahora veamos el tiempo. ¿Estamos en pretérito o en copretérito, que es lo que nos dan las dos opciones? Recordemos que el pretérito es el pasado pasado, mientras que el copretérito eran acciones que se solían hacer en el pasado y en un momento se dejaron de hacer. Corría, escribía, caminaba, etc. Mientras que el pretérito es caminó, escribió, leyó. Por estas terminaciones podemos ver que la letra B sería la opción más correcta por el pretérito. Pero también sigamos viendo las demás características. ¿Quién mostró su inconformidad? El alumno. ¿De cuántos estamos hablando? De un solo alumno. Mostró. Entonces, como solo estamos hablando de un alumno, muestra un accidente gramatical de número en singular, mientras que la persona es el alumno. ¿Por qué sujeto podemos sustituir el alumno? Lo podemos sustituir por los pronombres personales que son el yo, tú, él, nosotros, ellos, etc. En este caso, la mejor opción sería él. El alumno, él mostró su inconformidad. En lugar de el alumno, él mostró su inconformidad, siendo entonces tercera persona. También pudimos haber empezado de atrás hacia adelante y podremos ir haciendo, pudimos haber hecho la misma comparación. Ir seleccionando. ¿De qué persona estoy hablando? El alumno mostró su inconformidad. Es un él, ella, nosotros. ¿Qué es? Es un él. Entonces estamos hablando de una tercera persona. Él también lo vemos y es una tercera personal singular, porque la del plural sería ellos o ellas. Entonces empezamos a descartar de atrás hacia adelante, pero siempre descartando. A veces puede que no lo logren hacer en orden. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más sencillas de identificar y otras son un poco más complejas. Si a ustedes se les facilita, si ustedes saben los tiempos de conjugación de los verbos, el accidente de tiempo, y se les hace súper fácil identificarlo, adelante, pueden empezar por ahí, por empezar a descartar desde ahí. Si a ustedes se les facilita más desde el número y la persona, también adelante, háganlo desde ahí. La cuestión aquí es que ustedes busquen la forma más fácil que les parezca para realizar este descarte de opciones. Porque prácticamente nunca vamos a encontrar una opción desde un inicio y menos en un momento de tanta tensión y nerviosismo que es como cuando presentamos nuestro examen de Comipems, tampoco vamos a encontrar la respuesta perfecta, sino vamos a entrar, algunas veces pueden tener muchos nervios y al final se les olvidan algunas cosas o no tienen el tiempo para estar pensando en todo, entonces háganlo con calma por la parte donde a ustedes se les facilite más en cuanto al orden de descartar las opciones de cada una. Ok, entonces aquí quedamos que la opción era la letra B. Número 2. Indica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado. Después de que hubo comprado la bolsa, la envolvió para regalo. Tenemos el hubo comprado. ¿Cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado? Podemos iniciar con el tiempo o podemos iniciar con el modo, como nosotros queramos. Futuro del subjuntivo,
antepostpretérito de indicativo, pretérito de indicativo, antepretérito de indicativo o antepretérito de subjuntivo. Después de que hubo comprado la bolsa, la envolvió para regalo. Tenemos que indicar el tiempo y el modo. Podemos iniciar por el modo o podemos iniciar por el tiempo. Cualquiera de las dos mientras a nosotros se nos facilite. Aquí podemos ver dos cosas. Primero, el tiempo, si recuerdan, los tiempos se dividían en simples o en compuestos. Los simples eran el pretérito, el futuro, el presente, copretérito y pospretérito. Esos eran nuestros tiempos simples. Y justamente ahí solo colocábamos un verbo. Lo que nosotros estamos viendo aquí en este ejercicio, en el hubo comprado, es que tenemos un verbo auxiliar, el verbo hubo, y un participio que es el comprado. Entonces, esto no puede ser un tiempo simple, por lo cual podemos empezar a descartar algunas opciones, como el futuro. El futuro del subjuntivo. No porque sea subjuntivo lo estamos descartando, sino porque es futuro. Como el futuro es un tiempo simple, no lo podemos seleccionar como opción aquí. También como el pretérito es otro tiempo simple, tampoco lo podemos seleccionar. Ahora nos queda el antepostpretérito del indicativo y el antepretérito del indicativo y el antepretérito del subjuntivo. Entonces, podemos ir viendo cada una de estas. Ahora, si queremos o si no nos acordamos de los tiempos, podemos irnos a descartar por los modos. ¿Estamos hablando de un hecho? Sí, estamos bien hablando de un hecho, no de un deseo o de una orden. Entonces podemos hablar que estamos en una situación de un modo indicativo. Por eso dejamos las dos opciones del indicativo y borramos la que dice subjuntivo. Ahora nos queda que es antepostpretérito y antepretérito. El antepostpretérito y el antepretérito. En este caso, ahora regresando a los tiempos, porque ya tenemos el mismo modo. Estamos hablando de, por ejemplo, hablando del antepostpretérito. Estamos hablando de una acción que sucede después de otra pasada y antes de una para el pasado sería futura. O estamos hablando de un hecho anterior a otro en el pasado. ¿De qué estamos hablando? De hecho, dentro de las mismas palabras que nosotros vemos en los tiempos verbales, podemos identificar fácilmente esto. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, en la opción B, el antepostpretérito del indicativo. La palabra nos dice antepostpretérito. Tenemos estas palabras. Algunas de ellas las conocemos, algunas otras no. También abajo tenemos el antepretérito. Es decir, el prefijo ante nos está diciendo que va antes de algo, antes del pasado. Entonces, el antepretérito nos está diciendo que es una oración que va antes del pasado. Mientras que el antepostpretérito nos dice va antes del post, del después, antes pero después del pasado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo distinto. El antepretérito va a ir antes de alguna oración en pasado, antes de algo que ya ocurrió. Mientras el antepostpretérito nos va a indicar una acción que sucede después de otra pasada. Perdón, aquí yo me confundí, va al revés. Indica una acción que sucede después de otra pasada, por eso es postpretérito, pero antes de una que para el pasado sería futura. Entonces, ocurre después de una oración en pasado,
pero tiene que ocurrir antes de una futura. Aquí deberíamos de tener entonces 3 oraciones en el ante, post, pretérito. Ustedes pueden hacer esta división con todos los tiempos. También tenemos el antepretérito abajo. Bueno, en los tiempos compuestos pueden hacer esta división y ir viendo por los prefijos qué podemos inferir de esto. Como mencionábamos, el antepretérito va antes del pasado, que es el pretérito. El ante-post-pretérito va a ser un tiempo en donde vamos a escribir post-pretérito, es decir, después del pasado, pero va antes del futuro. Por eso ante de antes, el post de después y el pretérito de pasado. Por eso tenemos estas palabras. En este caso, nuestra oración dice, después de que hubo comprado la bolsa, la envolvió. ¿En qué tiempo está nuestra oración? La envolvió. Está en pasado. Entonces, solo hay una oración, hay 2 verbos únicamente. Y el que está subrayado está antes del verbo en pasado. ¿Qué relación nos hace? Pues estamos hablando de un antepretérito en este caso. Siendo así que la opción correcta es la D. Antepretérito de indicativo y ya terminamos este ejercicio. Ahora vamos a iniciar con otra sección de nuestro temario. En esta ocasión vamos a hablar de palabras. Pero primero, ¿qué es una palabra? Una palabra va a ser esta unidad lingüística que tiene un significado y una función precisa dentro de la lengua. Es decir, todo lo que vemos en esta pequeña nube va a ser una palabra. Toda esta unidad lingüística que va a tener un significado, ya sea un verbo, un sujeto, un sustantivo, cualquier palabra que ustedes se imaginen va a ser, pues como tal, una palabra, un conjunto de letras. Tenemos diferentes clases de palabras, las cuales las podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos sustantivos, tenemos pronombres, también tenemos artículos, adjetivos y adverbios. Vamos a ir viendo cada uno a mayor detalle conforme vayamos avanzando la clase. Vamos a ver sus usos, sus significados, etc. Para que lo tengamos bien claro, sepamos cuándo distinguir entre un sustantivo, un pronombre, un artículo o un adjetivo. Primero tenemos el sustantivo. Pero, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo va a ser esta palabra que nombra personas, animales, cosas, ideas, sentimientos y sensaciones. Vamos a definirlos con una sola palabra, lo cual cuando nosotros pensemos o la pronunciemos, nos va a remitir completamente a este objeto, a esta idea, a este animal, a esta persona o a esta cosa. Los podemos clasificar de esta manera, hablando de que son concretos o abstractos. Si son concretos, van a ser objetos con existencia real. Es decir, tenemos un referente en el mundo físico del cual podemos hablar. Justo como, bueno, esta primera clasificación a su vez tiene una subclasificación en donde hablamos de propios, sustantivos concretos propios, donde seleccionamos un nombre determinado, pudiendo ser estos nombres de personas, nombres geográficos o nombres de instituciones. Mientras que tenemos por la otra rama los sustantivos concretos comunes, los cuales van a nombrar cosas, animales o personas. Como ejemplo tenemos el niño, lago, león. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Que los propios van a ser nombres, se van a escribir con mayúscula las primeras letras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nombres de personas, nombres geográficos y nombres de instituciones. Entonces, siempre que veamos estas palabras, las vamos a poner en mayúsculas. Por ejemplo, si hablamos de Pedro,
de María. Incluso podemos aquí incluir los nombres de mascotas, como son, si le ponemos a un perro que se llame Puppy, ese va a ser su nombre. Entonces, eso también es un concreto propio, un sustantivo concreto propio. Por otro lado, tendremos sustantivos comunes, donde vamos a seleccionar una palabra la cual se va a referir a un mundo amplio. Con los nombres propios nosotros nos limitamos a una sola persona o a un grupo de personas que comparten ese nombre, mientras que en los comunes vamos a nombrar únicamente cosas, como si dijéramos personas. Es diferente decir personas a Juanito, Pedrito, Mariana y Alicia. Es diferente totalmente el mencionarlo de una o de otra forma. También tenemos los sustantivos abstractos que tienen existencia irreal o pensada, es decir, van a ser conceptos dentro de nuestra mente que si bien sabemos que existen, no sabemos exactamente cómo definirlos. ¿Cómo podría ser la libertad, la conciencia, la justicia, la moral y el amor? Estas son cosas que nosotros, estas palabras nosotros las conocemos, mas no sabemos definirlas adecuadamente. No sabemos con exactitud qué es la libertad, qué es la conciencia, qué es la justicia, la moral o incluso el amor. No lo sabemos definir a ciencia exacta qué es cada uno de estos. Normalmente se van a referir los abstractos a cualidades, a sentimientos, a acciones o conceptos, no como tal a algún grupo con referente en la vida real. También los podemos dividir de esta manera, en contables y no contables. Los contables serían estos sustantivos que pueden ser contados o enumerados con los números de cantidad, que pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Todos estos números que nos representan una cantidad. Con ellos sí los podemos utilizar. Decir que hay un lápiz, hay 2 lápices, hay 3 muñecas, hay 20 niños. Tú lo puedes hacer, por lo tanto, esto corresponde a un contable, a un sustantivo contable. Cabe destacar que los contables van a tener una forma en plural por esta relación en la que podemos hablar tanto de la unidad como de la pluralidad a través de un grupo. También tenemos los objetos no contables, que no pueden ser contados o numerados, tal como es agua, bondad, arroz, etc. Aquí vamos a tener generalmente fluidos como el agua, como, no sé, el agua, y las abstractas y sentimientos. En general aquí no los vamos a poder contar, no vamos a poder decir un agua, 2 aguas, un arroz o 3 arroces. Lo que aquí vamos a referirnos es a la cantidad de cuánto es, mucho o poco, pero no es exacto justo como los contables. Aquí solo te puedo decir, ¿quieres un poco de pizza? ¿Quieres un poco de sopa? Porque no sé calcularla, pero es sopa, etc. También tenemos sustantivos individuales y colectivos. Cuando hablamos de sustantivos individuales, hablamos de estos objetos que se encuentran en singular. Son solo una palabra que se refiere a una sola persona, mientras que los colectivos van a ser singulares de un grupo de individuos. Es decir, tenemos un grupo de individuos el cual denominamos como ejército o rebaño o bandada, pero siguen siendo términos en individual, más bien en singular.
ejército, rebaño, bandada. Mientras que si nosotros quisiéramos referirnos a solo un individuo de estos grupos, lo llamaríamos como soldado, cabra o pájaro, prácticamente, en lugar del otro. Ambos son sustantivos en singular. La diferencia es a cuánto grupo incluyen o excluyen. Si hablamos de un soldado, una cabra o pájaro, realmente solo estamos hablando de un individuo de estos grupos. Mientras que si nosotros hablamos de el ejército o el rebaño, siempre van a estar incluidos más de uno de los individuos. Siempre lo vamos a estar pensando en plural. Como tal, el ejército está conformado por soldados, el rebaño por cabras y la bandada por pájaros. También hay que tener en cuenta esto. Los sustantivos tienen que seguir esta relación, tienen que tener coherencia entre ellos. Tienen que tener un género específico, un género expreso, en donde vamos a hablar del género masculino con los sustantivos que terminen en o y los sustantivos femeninos cuando terminen en a. Como ropero se puede considerar masculino, por eso el ropero, y femenino mesa se podría considerar como femenino porque termina en a, por eso la mesa. También podemos guiarnos por lo que es el número de sustantivo, es decir, si hablamos de singulares o plurales. El singular generalmente va a ser cuando hablamos de uno. El plural cuando hablamos ya de más de dos. Pero hay algunos de estos sustantivos en donde, por ejemplo, sus plurales es lo mismo que su singular. Crisis es una crisis, dos crisis, tres crisis, una dosis, dos dosis, tres dosis, 20 análisis. No vamos a decir análisis, dosises, crisises. No, prácticamente esto es tanto el singular como el plural. Y las formas de plural de muchos de los sustantivos en español únicamente se están formando por la adición de una S que la vemos aquí. A comparación de arriba donde dice silla, abajo tenemos que dice sillas, sin ninguna otra novedad. Entonces hacemos la distinción entre número y también el género de la palabra. Por otro lado tenemos palabras que se llaman pronombres. Los pronombres que vemos aquí son palabras que van a sustituir el nombre. Tenemos varios tipos de pronombres. Uno de ellos es el pronombre personal. En este caso vamos a hablar de qué personas intervienen en la acción. Lo vamos a dividir en singular, plural, primera, segunda y tercera persona, como lo hicimos anteriormente. La primera persona del singular es el yo. La primera persona del segundo la primera persona del plural, perdón, vamos a estar hablando de un nosotros. La segunda persona del singular estamos hablando de un tú. La segunda persona del plural de un ustedes. La tercera persona del singular de un él o un ella. Y la tercera persona del plural de un ellos. Entonces, es prácticamente, nosotros podríamos sustituir el sujeto por cualquiera de estos pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes o ellos. Lo podemos sustituir sin ningún problema, sin ninguna complicación al respecto. Por otro lado, tenemos los pronombres posesivos, donde vamos a sustituir un sujeto, pero ahora para establecer una relación de pertenencia. De una relación de pertenencia. A cada pronombre personal le va a corresponder un pronombre posesivo, justo como lo tenemos ahí. El pronombre personal es yo.
Cuando queremos establecer que algo es de nosotros, decimos es mío, es mía. En lugar de otra vez escribir el objeto, la mesa es mi mesa, en lugar de decir esto, es más fácil decir la mesa es mía. Es mía. Se da por entendido que estoy hablando de un objeto cuando digo mía. Mientras que, bueno, de un objeto o de alguien sobre quien estamos ejerciendo como esta posesión, mío o mía, que va a ser prácticamente un objeto o una persona, y establecemos esta relación también. Pronombres personales como tú, vamos a tener el tuyo o tuya, de igual manera. Entonces va a sustituir todo lo que es el objeto en lugar de que lo volvamos a escribir. Suyo y suya para él y ella, nosotros para nuestro y nuestra, y ustedes, para ustedes, vamos a utilizar suyo o suya, y para ellos suyo, suya, etc. Ahora veamos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos nos van a evitar que mencionemos el objeto de nuevo, lo que nos ofrece una relación de distancia. Prácticamente con esto vamos a poder decir si algo está lejos o algo está cerca de nosotros o de otra persona. Por ejemplo, vamos a tener opciones para cuando el objeto esté cerca de la primera persona, es decir, de quien esté hablando, y decir esta, estos, estas. Me gusta la pizza, pero no esta o no este, refiriéndonos a un lugar cerca de nosotros. Cerca de la segunda persona tenemos el ese, esa, esos, esa. Me gusta la pizza, pero no esa. Ya no está cerca de mí. Por el contrario, está cerca de la otra persona con quien estoy hablando. Y por último, las últimas que son lejos de ambas. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Si se dan cuenta, aquí prácticamente todos tienen acento. El acento es muy importante que se lo coloquemos porque nos va a hacer la diferencia entre otras palabras que son muy similares pero que tienen un significado totalmente distinto. Pero hay que tener mucho cuidado con estos elementos que redactamos. Bien, hasta aquí dejamos lo que son los pronombres y ahora iniciemos un poco con lo que son los artículos. El artículo también es otra clase de palabras. Esta se caracteriza porque va antes del sustantivo. Va antes del sustantivo. Lo que debemos de recordar aquí es que debe haber una concordancia. Debe haber concordancia con el género y el número de nuevo. Género masculino, femenino. El número, si estamos hablando de uno, singular, plural, más de dos. En estos artículos tenemos tres tipos, que son los artículos determinados. Es decir, que nosotros cuando utilizamos un artículo determinado, estamos hablando de algo que previamente ya es conocido para nosotros, utilizando en este caso el masculino, femenino, singular y plural, el para masculino singular, los para masculino plural, la para singular femenino y las para femenino en plural. Va a ser prácticamente lo que vamos a tener aquí. En cuanto a los artículos indeterminados, la diferencia es que aquí no son conocidos o son imprecisos. Por lo tanto, empleamos aquí para masculino singular uno, un, para plural masculino unos, para singular femenino una y para plural femenino unas. Y el artículo neutro se usa para sustantivar un adjetivo. Vamos a ver un poco de cada una de estas. Por ejemplo, es diferente que yo diga la manzana a que diga una manzana. Porque si yo menciono la manzana, estoy siendo específica de que tú y yo
sabemos de qué manzana estoy hablando. A diferencia de si yo digo una manzana, es como decir que es una manzana cualquiera. No nos importa cuál es, simplemente necesitamos una manzana. Mientras que en el artículo determinado es una muy específica que conocemos tú y yo, conocemos ambos. Para sustantivar un adjetivo utilizamos el artículo neutro lo mejor, lo grandioso, etc. Sustantivamos lo que es un adjetivo. Ahora tenemos lo que es el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Va a ser una palabra que califica o determina el sustantivo. Podemos tener aquí dos tipos de adjetivos que son los calificativos y los determinantes. El adjetivo calificativo va a expresar una cualidad del sustantivo. Esta puede ir al inicio o después del sustantivo. Como podemos decir la gran casa o la estupenda casa. Aquí agregamos características, cualidades, cosas que vemos a los objetos. En general, vamos a hablar de algunos tipos de adjetivos, como pueden ser los variables, que van a ser cuando cambia el género. Vamos a cambiar el género de los adjetivos de acuerdo con la palabra. Blanco, blanca, donde estamos cambiando prácticamente la última letra para designar el género. Mientras que los invariables no va a cambiar con el género, es decir, va a ser el mismo para ambos. Fácil, valiente, va a ser la misma para el género masculino o el femenino. Las mujeres son valientes. Los hombres son valientes. Ocupamos la misma palabra. No hay mayor inconveniente con estos. No van a cambiar aunque el sujeto sea distinto o la oración sea distinta. También tenemos los adjetivos determinativos, los cuales van a limitar la extensión del objeto. Ya no va a ser toda una casa, o todo un vecindario, o todo un perro, sino estamos hablando de limitar la extensión del objeto. Ya no va a ser cualquiera, sino uno en específico. Para ellos vamos a utilizar los siguientes adjetivos determinativos, que pueden ser numerales, demostrativos. Bueno, los numerales expresan cantidades, los demostrativos acompañan al sustantivo, los posesivos establecen esta relación de posesión sobre algo, los indefinidos, exclamativos, interrogativos y gentilicios que iremos viendo poco a poco. Empecemos viendo los adjetivos determinantes numerales, los cuales nos van a expresar cantidad. Nos van a expresar esta cantidad. Podemos tener ordinales, cardinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Los ordinales nos hacen referencia a una posición en el lugar. Es decir, en qué lugar te encuentras tú respecto a los demás participantes, primero, segundo, tercero, etc. Para eso ocupamos entonces los números ordinales. Cuando decimos voy en primer lugar, soy el tercer lugar, etc. Esto es un ordinal, son un número ordinal. Los cardinales son estos que nos muestran una cantidad. 1, 2, 3, 75, 120, etc. Todos estos adjetivos que indican una cantidad, en cuanto a número cardinales, van a ser para esto. Los partitivos nos representan un fragmento de un entero. Podemos utilizar el medio, el tercio, el cuarto, el quinto, etc. Siempre y cuando sea un fragmento no mayor a 1.
También tenemos los múltiplos, que va a ser cuando queremos hacer énfasis en qué es una multiplicación, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, etc. Espero establecen una multiplicación. Y por último, los distributivos, los cuales nos van a repartir algo, ya sea, por ejemplo, que ambas partes o sendos, que significa que le va a corresponder a cada uno. Estos son adjetivos determinantes numerales. Una casa, podemos decir, media manzana, el doble de salario, ambas posturas están bien, en primera, y empezamos a utilizar adjetivos determinantes numerales. También tenemos adjetivos demostrativos y posesivos. Los adjetivos demostrativos son los mismos que los pronombres demostrativos, que hablábamos del este, ese, aquel, esto, esa, aquella, estos, esos, estas, esas, aquellas, aquellos. Como diciendo, ese vino es delicioso. Aquí no estamos sustituyendo a ningún pronombre o a ningún nombre o a ningún sustantivo. Simplemente lo están acompañando para establecer esta relación de nuevo de distancia. Ese vino, ese de allá, ese que está cerca de ti, es delicioso. La diferencia aquí con los adjetivos demostrativos de los pronombres demostrativos es el uso, la presencia o la ausencia de los acentos o las tildes. En este caso los vamos a encontrar ausentes porque aquí está usando, teniendo un sentido de adjetivo demostrativo, al contrario del otro que eran pronombres, que era sustituir prácticamente el sujeto de la oración, mientras que aquí es complementarlo. También tenemos adjetivos posesivos, los cuales nos van a mostrar propiedad o pertenencia. Aquí la diferencia de los pronombres, de nuevo, es que en los pronombres buscábamos sustituir un nombre o algo por otra palabra, que en este caso eran los pronombres posesivos, el mío, el tuyo, el suyo, etc. Mientras que aquí los adjetivos posesivos van antes del objeto. Mi casa, mis zapatos, tu silla, tus calcetines, su libro, sus lápices, nuestro, nuestras, sus, etc. Estos son adjetivos posesivos que nos sirven para expresar entonces propiedad o pertenencia, y los adjetivos demostrativos son los que nos van a permitir establecer una relación de distancia, además de afectar directamente a lo que es el sustantivo. También vamos a tener adjetivos indefinidos que van a señalar vagamente un sustantivo. Ejemplos de estos son alguno, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguna, ningunas. Ningunas, cualquiera, cualquier, ciertos, ciertas, poco, poca. También vamos a tener adjetivos interrogativos, que son estos: qué, cuál, cuánto, cómo, dónde, por qué y quién. Tenemos el qué, de cuando preguntamos por algo, qué pasó. ¿Cuál? Vamos a seleccionar una opción. ¿Cuánto? Una cantidad. ¿Cómo? Un modo. ¿Dónde? El lugar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Y el quién, para identificar quién lo hizo.
El por qué nos va a ser muy útil para entender las razones de por qué una persona realiza algo. También tenemos los adjetivos exclamativos, que son exactamente los mismos que los interrogativos. La diferencia, que los adjetivos interrogativos vienen entre signos de interrogación y los adjetivos exclamativos entre signos de exclamación. Mientras que los adjetivos interrogativos van a preguntar algo, alguna cuestión, los adjetivos exclamativos lo que van a hacer es expresar felicidad, expresar gusto, sorpresa, etc. Y por último, los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? Los gentilicios son las palabras con las cuales designamos a cada persona originaria de un estado o de un país, como nosotros en México somos mexicanos, mientras que en Colombia son colombianos, mientras en Estados Unidos son estadounidenses. Y justamente estas que tienen aquí en pantalla son las formas de generar un gentilicio en cada una de las personas o las entidades donde se encuentran. El duranguense, el mexicano, el puertorriqueño, etcétera, podemos encontrar estos gentilicios hablando de las nacionalidades de las personas. Bien, hasta aquí dejamos de ver lo que son entonces adjetivos. Vimos pronombres, vimos lo que fue adjetivos, pronombres, vimos también un repaso breve de lo que era el verbo, los artículos y probablemente estoy olvidando alguno otro, pero bueno. La siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer un repaso súper rápido al inicio para que no queden dudas antes de resolver los ejercicios y lo recordemos brevemente para realizar la actividad. Espero que les haya gustado mucho el video, que estén aprendiendo bastante. Les agradezco, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por ver el video.